La palabra felicidad se está poniendo de moda otra vez en las empresas. Hablar de felicidad ya no es una subjetividad, es un propósito del empresario, hasta con fines lucrativos. La gente Claro. que es feliz rinde más en mi organización. Qué gusto realmente tenerte acá, mi querido Diego Alejandro. El gusto es mío, somos amigos hace muchísimos años. ¿Cuántos años Creo ya? que 27 años de amigos. Wow, Sí, sí. wow. Pero eres uno de mis amigos ilustrados. Harvard University, doctor en arte, historia del arte, ¿cierto? Correcto. También estudiaste en MIT una maestría en literatura. En UMass, en literatura En latinoamericana. literatura latinoamericana. Ujú. Profesor de LIDE 2002, rector de la Universidad Dos Hemisferios del 2011 y ahora director de LIDE recientemente. Correcto, correcto. Toda Eso una vida dedicada a la resume educación. mi vida en el Ecuador. Y has hecho tu vida en el... Y escritor, 19 libros. Correcto. Poemas, novelas, cuentos, libros de familia, investigaciones. Venir del arte y la literatura al mundo de la educación y al mundo de la empresa, ¿qué sello te ha dado? En el mundo de la educación es muy bien recibido. Todos estos títulos te sirven mucho porque si algo te estructura la cabeza es estudiar arte, estudiar literatura. En el mundo de la empresa crea desconfianza, porque la gente ve tu currículum y dice, bueno, este tipo me está ofreciendo una consultoría, ¿qué me puede enseñar de literatura? Este señor es un hippie. Pero resulta, O es teórico. O es un teórico, pero en realidad el arte y la literatura, la filosofía, lo que te hace es sentir una percepción muy potente del ser humano, y eso es clave en la empresa. Importantísimo, porque ahora decimos que el ser humano está en el centro de la mirada empresarial, ¿no, verdad? Él es el activo más importante. Y no se volvió solamente una teoría, se volvió un imperante. Con todo lo que está pasando, entender a las personas y transformar a las personas se volvió un desafío muy importante, y estamos volviendo otra vez a estudiar antropología y a meter a filosofía en las empresas para poder impulsar a las personas. Es decir, que ahora si vamos a uno de los programas de maestría que tú diriges, seguro que es parte de esa... Harvard Business School pone ya en el perfil del estudiante que quiere tener a filósofos, a profesores, a literatos, a músicos, cuando antes hubiera sido una blasfemia. Qué increíble. Bueno, me has ayudado para vender el tema de que yo quiero hacer una maestría en filosofía. ¿Qué es lo que te sigue emocionando después de tantos años dedicados a la educación, querido amigo? A mí me emociona mucho, va a sonar cliché, Alberto, pero ver cómo una persona comienza en un sitio. Yo me imagino que esto sienten los preparadores, los entrenadores personales, ¿no? Recibir una persona en ciertas condiciones físicas y después verla que es capaz de correr una maratón. Eso es un estudiante, sobre todo con los más jóvenes, que llegan con la mente abierta, que te miran con los ojos brillantes. Enganchar a un adolescente es tan difícil como enganchar a un niño de preescolar. Quien ha comenzado dando clases en un colegio, después da clases a quien quiera, ¿no? Porque necesitas muchas herramientas y mucha dinámica. Pero en cambio, después descubres que quien recibe eres tú. Uno aprende muchísimo enseñando. Es un proceso de doble vía. Te ¿no? toca prepararte mucho, preparar una clase, estar leyendo, actualizándote continuamente, porque las nuevas generaciones no te perdonan que no estés actualizado. Entonces es muy interesante porque crea mucha disciplina. En todos estos años, ¿cómo han cambiado los docentes? Los docentes, los profesores, y cómo han cambiado los alumnos. Sin sonar cruel con el docente ha perdido mucha pasión. Enseñar clases en muchos casos se volvió un refugio para quien no tiene un empleo o un complemento para el empleo. Seguimos teniendo unos profesores de vocación brutales, pero el profesor actual tiene un desafío muy potente, y es que el alumno con un clic ya sabe todo lo que le van a enseñar. Mientras estás enseñando, mientras estás mandando un deber, el chico tiene acceso a un infinito, a la biblioteca de Babilonia, un infinito de posibilidades donde cuestiona el profesor. Entonces el profesor ahora tiene que ser primero muy humilde. Yo recuerdo 2 o 3 profesores de mi infancia que sabían todo, daban una clase y eras como estar con Sócrates, pero en cambio ahorita ya no puedes hacer eso. Entonces es un profesor que tiene que ser muy dinámico. Los jóvenes esperan pasarla bien mientras están en clase. O sea, tienes que combinar ahí el aprendizaje, la educación con la experiencia. Sí. Mira, a mí me ha pasado algo, tú sabes, tú me conoces, vengo hace muchos años trabajando en el mundo de la estrategia, y hay algo que me ha encantado, que es la ejecución, que es cómo hacer que las cosas pasen, ¿no, verdad? Y que las personas hagan
estén ahí con un rol. Y una hipótesis que tengo, ahí hablando con un académico doctor, una hipótesis que tengo y que le he trabajado bastante es que el cargo o el encargo que una empresa le da a alguien se volvió funcional, transaccional. Es decir, profesores, preparar un apunte, pararse a dar una clase, en general, ¿no? ¿Verdad? Pero no se volvió algo esencial, de propósitos, de propósito de vida, ¿no? ¿Verdad? Mirar el cargo como algo más trascendente, algo más trascendente. Es que estamos hablando ahora de funciones muy complejas. Tú puedes ordenarle a una persona que corra unas cajas del lado derecho para el lado izquierdo. Claro. Puedes obligarlo a que venda tu producto, pero obligarlo a que haga innovación, a que haga estrategia, a que esté ilusionado, eso no lo logras con un decreto. Claro, y esa es la diferencia entre un encargo funcional, digamos, hacer algo versus tener pasión por algo, tener propósito por algo, querer hacer algo en el fondo, ¿no? Correcto. Si la empresa no tiene propósito en este momento, fracasa. El tema es cómo lo logras en unos jóvenes donde ha aumentado la rotación, no sé, donde ya no los llena lo que le ofrecías antes al empleado. Ayer daba una clase, un programa de juntas directivas y les decía a estos directores de empresas, es que ya no es suficiente con dar la orden, ya no es suficiente con que la persona tenga clara lo que quiere, le tenemos que ilusionar y que lo sienta propio. Inspirar. Inspirar, y para eso necesitas un montón de mecanismos complejísimos. Dirigir personas se volvió un tema más complejo que antes, porque antes estábamos en una torre de control donde dábamos órdenes y funcionaba muy bien. Ahora tienes que bajar y estrechar manos y dar palmas en la espalda y convencerlos de que tú también estás empujando ese coche. Me alegra mucho que des clase, porque eso como rector te mantiene donde las papas queman, ¿cierto? Totalmente. ¿Cuál es la clase que más te gusta dar? A mí me gusta mucho dar clases de arte. ¿Y por qué? Porque la gente cree que el arte es una cosa obsoleta que está colgada en una pared, pero cuando le enseñas a mirar arte, la gente se ilusiona, la gente empieza a verlo de otra manera y es un descubrimiento. Pero también me gusta mucho dar clases de liderazgo, Alberto, porque es que es lo mismo. O sea, tú ves en una persona una obra de arte que simplemente está siendo observada desde afuera sin percepción, y cuando te metes dentro es un universo interesantísimo. Tú haces el parangón entre arte y liderazgo. Correcto. Es que la esencia del arte, la esencia de la literatura resume todo lo que es el liderazgo. Mira, me has recordado un ejemplo. Hace poco estuve yo en Florencia y estaba en el museo y hay unas obras que están inacabadas, ¿no? Inacabadas. Y cuando íbamos a ver el David, entras y en ese museo hay bastantes obras inacabadas. Dice, ¿por qué estas obras inacabadas? Dice, y ahí me puse a pensar que ese es el concepto del liderazgo, ¿no? ¿Verdad? Es que el artista ve en una piedra, que es un bloque, una figura. Y quizás... Eso es un formador, un gerente que forma personas, un directivo que forma a sus empleados, no ve la piedra, sino que ve lo que le sobra a la escultura, ¿no? Entonces es capaz de detectar en un joven, en una persona, aunque ya tenga trayectoria, el potencial, y eso es muy difícil. En tu historia, llegar a la literatura, llegar a la filosofía, a la docencia, tienes que haber tenido personas importantes que te hayan mentoreado, que te hayan dado un consejo. ¿Recuerdas personas en tu vida valiosas para ti? Yo he tenido mucha gente buena a mi alrededor, yo he tenido mucha suerte, desde el conocimiento teórico hasta la vida espiritual. Me encontré con personas muy valiosas, pero fueron fundamentales mis abuelos paternos. Abuelos paternos. Una abuela que era muy culta, educada en Francia, que oía ópera, que leía muchísimo, y un abuelo pescador y cazador, mentiroso, exagerado, colombiano, paisa. Esa mezcla me hizo chocar a mí con la literatura. Eso es la literatura, una cosa vivencial, entretenida, de aventuras con el mundo clásico, con el mundo oculto. Qué diversidad de abuelos, ¿no? Sí, sí, sí. Y eran esposos, duraron 60 años de casados, creo. Muy interesante. Abuelos de mi papá. Y de tu papá. ¿De dónde son ustedes? ¿De qué ciudad? Nosotros somos de Medellín. De Medellín. Sí, somos colombianos. Ah, son paisas. Son paisas. Bueno, ellos son mis abuelos son de un pueblo que se llama Bejorral, que es gente muy culta, ¿no? ¿Qué significa? Volvamos al tema del IDE, ahora que diriges el IDE y eres rector de la Universidad de Dos Hemisferios. ¿Qué significa ser director de una escuela de negocios? Es un desafío, sobre todo por el momento en que están las escuelas de negocios. O sea, las escuelas de negocios tenemos una responsabilidad de llevar a los directivos
a esa transformación que se nos vino. Yo lo estoy repitiendo mucho y quienes están cerquita van a estar cansados ya de oírlo, pero el Harvard Business Review acaba de decir que el disparo exponencial de la inteligencia artificial es para el 2027, no para el 2030 como habían predicho. Hombre, nosotros en el tercer mundo tendremos un 10-15% de personas que van a ser desplazadas, pero en el primer mundo es del 60%. Wow. Entonces, si los directivos no entendemos que estamos viviendo un momento muy especial de la historia, donde esas personas las tenemos que poner en un nuevo momento de la empresa, pues entonces vamos a fracasar o nos van a barrer o nos vamos a quedar sin empleo. Yo creo que la responsabilidad más grande de una escuela de negocios es que el directivo se prepare para el cambio continuo. Para el cambio continuo, para estar aprendiendo todo el tiempo. Todo el tiempo. ¿Y qué es un non-ocio? Si sabes el origen de la palabra negocio. No. Los romanos tenían, cuando tenían tiempo, digamos, entre batalla y batalla, venían con su botín. Y el derecho romano invitó la figura del non-ocio, que era qué hacías con ese dinero. Y ahí viene la palabra negocio. Me gusta mucho y tiene que ver mucho con estos teóricos de estos libros iniciales del Tengo que poner algo de historia aquí con alguien de historia, ¿no? Claro, dice que si tienes un negocio y tienes que ir a atenderlo, no es negocio, es trabajo. El negocio es lo que te da dinero sin tú tenerte que mover del sitio en el que estás. Y eso significa que tú logras que el negocio se desarrolle a través de terceros, a través de un equipo de colaboradores donde cada uno es especialista en un campo del negocio, del conocimiento. Sí, yo lo digo mucho en clase, el mejor directivo es el que se rodea de gente mejor que él. Cuando tú tienes gente mejor atendiendo tus negocios, tú puedes dedicarte a otras cosas. Hay un chiste muy gringo, ¿no? Es que job significa just over broke, a punto de estar quebrado. Tienes que esperar el sueldo a fin de mes para poder sobrevivir. Bueno, realmente yo siempre digo que nuestros amigos empresarios, esta es una sala donde nos juntamos una vez al mes empresarios a tomar decisiones, son realmente unos doctores en cómo sacar adelante los negocios en un entorno cada vez más adversos. Me encanta conversar contigo, eres una persona que transmite energía y que estoy seguro que siempre tu vida ha estado guiada por los sueños. ¿Qué sueños te han traído hasta aquí, querido amigo? Yo siempre soñé con la familia. Para mí es muy importante una familia sólida, estable, y eso ha dirigido todas mis decisiones. Yo he rechazado empleos porque significaban viajar gran parte del mes y no estar con mi familia, sobre todo cuando estaban pequeños. Sueño devolverle al Ecuador todo lo que me ha dado. Yo soy muy agradecido con el Ecuador, lo quiero muchísimo, mis hijas son ecuatorianas, pero yo aquí he formado muchas cosas. Yo sueño con tener después una fundación que apoye la educación de estos jóvenes brillantes que tenemos en lugares alejados. Sueño muchísimo con seguir ayudando, con seguir devolviendo, seguir dando, seguir enseñando. Yo quiero enseñar hasta el día que me muera, hasta un minuto antes. Qué lindo. ¿Y sueñas también con seguir escribiendo? Porque eres un escritor, no, 19 novelas. Yo escribo, pinto, hago esculturas. Mi casa está llena de cosas que hago en los momentos de ocio. Eso me relaja muchísimo, me calma muchísimo. Yo soy una persona con muchas ideas. Mi cabeza es como un remolino a toda hora y solo se queda en silencio cuando escribo, cuando hago arte o cuando veo deportes. Ese es el guilty pleasure de mi vida. Yo veo deportes, mis hijas dicen que ¿te gusta? Veo hasta curling, veo todo. ¿Ves deportes? Veo deportes, veo todo. Yo paso y están jugando curling, eso que limpian el hielo y yo me entretengo. ¿Practicas algún deporte? Sí, soy muy deportista. Monto en bicicleta, corro, hago ejercicio todos los días. Muy deportista. Qué bueno. ¿Y cuál es el deporte que te conecta más y te da ese espacio para reflexionar o te conecta más con tu esencia? Bueno, todos los deportes tienen muchas lecciones de liderazgo. Los equipos deportivos son equipos de alto rendimiento. Por eso hay tantas series de estos quarterbacks y esta gente. El fútbol normalmente me entretiene mucho, el tenis me gusta muchísimo. Pero veo todo. Yo siempre he dicho que me fascina a mí el management, he dicho que el management es una ciencia holística que se roba palabras de las otras disciplinas, ¿no, verdad? Y entonces el deporte se robó la palabra performance, rendimiento. El coach. El coach, sí. Se ha venido de la psicología, de la... Y nos ha metido trampas también, eso somos un equipo, o sea, eso es mentiras, ¿no? Somos un grupo de trabajo a veces, el equipo es otra cosa. Sí. Claro, ¿y cuál es la diferencia?
En que el equipo no tiene un jefe encima, tiene unos objetivos que nunca se acaban, perdón, el grupo, mientras que el equipo es una cosa que armas para una cosa especial, les das libertad total y luego lo disuelves. Cuando aceptaste liderar el IDE, ¿no? Ahora recientemente, este año, ¿no? 3 meses. Estamos nuevitos, sí, 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 en el sí, cargo. sí. Felicitaciones. Muchas gracias. ¿Qué te has propuesto? ¿Cuál es tu propósito al liderar el IDE? Mira, voy a hacer una metáfora porque mucha gente conoce el IDE y lo quiere muchísimo. El IDE es un Rolls Royce. Yo recibí un carro de lujo, yo lo quiero volver un 4x4. Ese es mi mayor desafío. Yo quiero que se convierta en un auto donde yo me pueda meter por esas piedras que está enviando el mundo que se viene. Se me vienen a la mente algunas marcas de lujo. No las quise decir. 4x4, No las quise decir, pero claro, se me viene a la mente. Yo lo sí, que quiero es un vehículo que siga siendo de lujo, pero que se pueda meter por donde sea, que reciba al empresario. Yo quiero que el IDE se convierta en una plataforma de discusión, en donde el empresario llega a plantear los problemas, no pretender que nosotros tenemos todas las soluciones, porque las escuelas de negocio con esas características van a morir. El IDE tiene que ser un espacio de discusión donde nosotros buscamos soluciones de acuerdo a lo que te van pidiendo los empresarios. Mira que uno de los últimos libros que yo leí es de un autor que se llama Ed Morrison, que dice que la estrategia es una conversación, o nace de una conversación. Una conversación entre los líderes, una conversación entre los académicos, una conversación entre personas diversas, ¿no? Hay que sentarse a conversar de manera auténtica y profunda y ahí van a salir las mejores decisiones. Los teóricos de la estrategia te dicen que no puedes separar lo que es la empresa, cómo hacer las cosas y la teoría. Eso es lo que llaman la Santísima Trinidad de la estrategia algunos. ¿Puedes repetirme cuál es la Santísima Trinidad de la estrategia? Lo que hace la empresa, el modelo de negocios. Okay. Cómo realmente haces las cosas dentro de la empresa. En el día a día, la ejecución. Día a día, y la teoría. Que como un consultor, como una teoría, como un modelo te ayuda a unir esas dos fuerzas tan potentes y ninguna puede estar separada. Regresemos a tu pasión de escribir, ¿no? Estamos aquí en una biblioteca. Debo confesar que no tengo ningún libro tuyo, pero me muero de la vergüenza, pero que sea motivo para una segunda conversación, querido amigo. La próxima vamos a hacer es una entrevista sobre alguno de tus libros. Perfecto. Me contaste que uno de los que más te gusta, ¿cuál era? ¿Cómo se llama? Olvidé morir en primavera. Olvidé morir en primavera. Que has escrito 19 libros, ¿cierto? Sí, correcto. ¿Por qué te gusta más ese Olvidé morir en primavera? Porque es muy personal, tiene muchas vivencias, tiene muchas cosas de mi infancia. De hecho, yo no quería ser un autor autobiográfico, es una trampa en la que caen los escritores, hay mucho para escribir, pero aparece ese niño de la infancia viviendo en un caserón grandote, con una abuela y un abuelo muy potente. Recordando a tus abuelos. Sí, sí, entonces ese mundo, esa magia. Olvidé morir en primavera. ¿Y cómo le pones el título a una novela? Es muy curioso, eso es como preguntar cómo bautizas un hijo, ¿verdad? Eso aparece de la nada, a veces una frase, otras veces no tiene nada que ver. A mí me gustan mucho los títulos que parezca que están contando algo. Pero sabes que a mí me pasa algo. Te he contado que yo tengo desde hace 8 años escribiendo en el Universo 2 columnas al mes. Y una de las cosas más importantes, bueno, el contenido, es el título, porque el título es el que captura al lector. Yo tuve un profesor de títulos, solamente te enseñaba. Profesor de títulos. Wow. Él había trabajado en los grandes periódicos, en el Golden Globe y en el New York Times, poniendo títulos, solamente ese era su único trabajo. Y un tipo que te rompía la cabeza. Entonces, cuando yo me vine a vivir al Ecuador, le mandaba fotos de los titulares del Extra. O sea, esto es lo que... los títulos geniales. Geniales, ¿no? Claro. Sí, o sea, un título que con cita. Sí, entonces hay una anécdota rápida y es que alguna vez en un trabajo que nos mandó en la biblioteca de UMass, que es muy grande y tiene muchos pisos, de hecho no es alto el techo, es muy bajito porque dividieron en 2 los pisos para meter más libros, pusimos un letrero grandote que decía sexo, y la gente se arrima y pusimos una cámara y hasta la bibliotecaria se arrimó a leer a ver qué decía. Ahora que tenemos su atención, lo invitamos a nuestro departamento de literatura caribeña. Buenísimo. Todo el mundo se arrima. Eso es un título es una cosa que de golpe te llama la atención y te invita a acercarte. Increíble, ¿no?
Esa es como decía un autor, es como un empujón, Es un un pequeño empujón. empujón para que entres a leer. Sí, sí. Y volvamos al título de tu novela. ¿Por qué le pusiste ese título? Yo tengo curiosidad. ¿Por qué le pusiste Olvidé morir en primavera? Es un músico adulto recordando su infancia y tratando de reencontrarse. Ha perdido un poco el camino y tiene en su cabeza morirse porque ya perdió el sentido de lo que estaba buscando. Está viviendo en Europa y de pronto se da cuenta que vuelve a encontrar sentido cuando encuentra su infancia y empieza a recobrar los valores. Entonces, de alguna manera se le olvida morirse. Se le olvida que quería morirse. Vamos a hacer una metáfora, ¿no verdad? Muchos morimos en la vida, pero renacemos, ¿cierto? Sí, sí, Renacemos cuando encontramos un propósito, cuando encontramos un norte. yo le digo mucho a los jóvenes, el suicidio más lento que existe es viviendo. Hay gente que entra a una empresa, no tiene ilusiones o que vive sin ilusiones. ¿Y qué estás esperando tú? A jubilarme. Tienes 40 años, estás loco, ¿no? Entonces yo creo que hay que devolverle la ilusión a las personas. Y ese es el propósito del que estamos hablando al inicio. Los directivos tenemos que estar conscientes de que si le damos propósito a las personas encuentran sentido no solo al trabajo, sino a su vida. A su vida. Y creo que ese es el mayor desafío que tienes como en todos tus campos académicos, ¿no? Como rector de 2 hemisferios y como director del IDE. En el día no solamente ponemos al ser humano en el centro, ponemos a la familia. A la familia en el A la centro. familia. Entonces hay veces que la gente te dice, pero mi vida personal no tiene que ver con el trabajo. No, sí tiene que ver. A mí me interesa. A mí como directivo me interesa que tengas una vida ordenada, que tengas una buena familia, que tengas propósito con tus hijos y tu mujer o tu esposo, porque así yo consigo que cumplan los objetivos en la organización. ¿Cómo es tu familia? Ahorita que hablamos de... Tengo una mujer espectacular que se llama Patti, que es el motor de mi vida. Digo que ella es la mejor parte de mi vida y yo soy la peor parte de la de ella. Tengo 2 hijas, María José y María Alejandra, espectaculares, cada una ya realizándose. Hay una que es artista. Seguido la vena por de ese papá. lado, yo creo que ahorita escribe para una revista muy importante, pero yo creo que va a terminar siendo escritora. Y la otra es la cuerda de la cometa, la otra es que la que nos da pie a tierra, que somos muy soñadores todos. Entonces, disfruto mucho mi familia, las he disfrutado con meses de nacida, las he disfrutado en su niñez y ahorita las disfruto siendo adultas. ¿Y qué es lo que más te gusta hacer con tus hijas? ¿Qué espacio compartes con ellas? Nosotros tenemos en casa una costumbre de día de padre e hijas. Entonces, Día de padre e hijas. Entonces, desde que estaban bebés hasta ahorita, una vez al mes, yo salgo con una de ellas. O sea, salgo con las 2 al mes, pero solos, ¿no? Y ahorita tenemos dates. A veces piensan que soy el sugar daddy de una de ellas. Comparto con ellas, salgo a cenar, hablamos, me tienen muchísima confianza y yo también les abro mi corazón y mis cosas. Eso disfruto mucho. Pero sobre todo disfrutamos las sobremesas en familia. Cenamos juntos o almorzamos juntos, tratamos de buscar un espacio y nos quedamos largo conversando. ¿Eres un rector, eres un director metido en la vida de lo que está pasando? Y por lo último que me acabas de decir, o sea, estás pendiente y conectado con lo que nos pasa en nuestro entorno, ¿no? Con lo positivo y con lo negativo. Conciliar trabajo y familia, conciliar trabajo y vida personal es un desafío de todos los directivos. Conciliar trabajo y familia. Sí, eso es porque tiempo personal, tiempo familiar y tiempo empresarial. Mira, Alberto, tú tienes aquí un montón de directivos potentísimos. La palabra felicidad se está poniendo de moda otra vez en las empresas. Hablar de felicidad ya no es una subjetividad, es un propósito del empresario, hasta con fines lucrativos. La gente que es feliz rinde más en mi organización. Claro, en la psicología positiva, el verdadero desarrollo comienza cuando la persona encuentra su autorrealización, ¿no? Y ahí es cuando puede dar lo mejor de sí. Y más ahora que nunca. Claro, con tanto... ¿Cómo aprendes? ¿Cómo das lo mejor? ¿Cómo te conectas? Todo parte de adentro. Si logramos humanizar la inteligencia artificial, el ser humano subirá un piso en la evolución. Sabes que yo soy ingeniero, bueno, y los ingenieros amamos las fórmulas y amamos los gráficos. Y un algoritmo en la cabeza dando vueltas. Sí. Si no hay algoritmo y no hay gráficos, entonces... Yo me inventé una formulita, ahí te la comento, que es inteligencia, yo le llamo inteligencia expandida, IE. No sé si existirá, porque en algún momento escuché
la imagen expandida. Entonces, inteligencia expandida igual a inteligencia humana elevada a la inteligencia artificial. Qué bien. No puede haber inteligencia expandida sin inteligencia humana. Y de la inteligencia humana es la base para poder aplicar la inteligencia artificial. Y ahí está el tema de la ética. Me gusta muchísimo el concepto. La ética es fundamental. Sí. Y aquí hemos traído, en esta sala de sesiones, hemos hablado bastante del tema de la toma de decisiones éticas, ¿no? Y la ética del empresario. Me encanta, por ahí es. Porque en el momento que el empresario equilibre su familia, y vea al colaborador como algo valioso que lo ayuda en su proyecto de vida. Y la ética no es un concepto, tiene que volverse una forma de vida, es un estilo. La ética es una forma de vida. 3 recomendaciones para vivirla en la academia y en la empresa. Volver a los principios. A la gente se le olvidó que esa formación de casa no tiene precio. Volver a los principios iniciales. Tener muy claro cuáles son los principios de uno mismo, ¿no? De a qué estoy dispuesto yo a defender esa bandera de la ética. Y tercero, convencerme de que la ética sí da resultados a largo plazo. La ética es la clave de la sostenibilidad. ¿Qué te da paz, querido amigo? A mí me da paz mi familia. Yo estoy cayendo mucho en el cliché y parezco, pero sí, ahorita que me lo preguntas, a mí me da mucha paz. Y todos los ejecutivos deberían buscar eso. Yo llego a mi casa y a mí se me olvidan los problemas. Yo llego a mi casa y corto, encuentro un refugio. Y es sinérgico y simbiótico, porque si tú llegas a tu casa y encuentras paz, y encuentras tu refugio, vas renovado la empresa. Sí, y tengo muchas cosas para hacer en mi casa, o sea, ¿no? Hasta cosas cotidianas, los perros, la serie con mi mujer, o ver lo que ella ve, en fin, las colecciones, el ajedrez, tanta cosa. Sí, así estábamos hablando de una partida, vamos ahí a hacerle unas mejoras al ajedrez. ¿Cómo los adultos aprenden a aprender o aprenden a desaprender? Aprenden a desaprender. Aprenden a desaprender. Sí, el adulto... yo ahorita estoy convencido de algo y es una teoría que te contaré después con más tiempo porque la estoy trabajando, que uno tiene que reinventarse todo el tiempo. Así como estamos diciendo que hay cambio continuo en las empresas, los seres humanos tenemos que llegar a ciertas etapas donde nos tenemos que cambiar el disco duro, ¿no? El disco duro, sí. Reiniciarlo y decir, tengo que retomar otra vez el camino. A mí me gusta mucho la teoría de los que exploran las cuevas. Los exploradores de cavernas, que es una cosa muy peligrosa y muy difícil, cuando se equivocan o están perdidos, se devuelven. Entonces, se devuelven, claro. Tienes la soga y regresas al me tengo que devolver. No puedo seguir avanzando ni dando Correcto. vueltas. Me tengo que devolver. Entonces yo me devuelvo al punto y es retomar otra vez lecturas, leer lo que leímos al principio, ilusionarnos como nos ilusionábamos al principio, descubrir otra vez esa pasión que nos movió en los primeros años. Y eso hay que hacerlo a los 30, a los 40, a los 50, a los 60, y hacerlo periódicamente. Me encanta el tema de la metáfora, ¿no? ¿Verdad? Es decir, si uno pierde la visión, digámoslo así, y está en plena oscuridad, lo mejor que tiene para volver a encontrar la luz en su vida es regresar. A los básicos. No avanzar. Avanzar a veces te pierdes más o te mueres, ¿no? Te caes al abismo. Mientras que si te devuelves y encuentras dónde estabas antes de perder ese norte, puedes volver a avanzar. Puedes volver a avanzar. Y hablemos vamos a irnos al mundo de las metáforas, ¿verdad? A mí me gusta bastante la Fórmula 1. Ajá. Y en la Fórmula 1, ahora vi esa película, y me gusta el cine también, escribo sobre cine. Esta última película de Fórmula 1, un corredor de Fórmula 1 siempre está lleno de estas etiquetas o marcas, ¿no? ¿Verdad? Y yo siempre decía que el aprendizaje es como eso, ¿no? ¿Verdad? Que tú estás con la camisa en blanco, entras al proceso de aprendizaje y comienzas a ganar. De repente hay que quitarse una etiqueta. Hay que quitarse una etiqueta, sí. Ya, pero hay que ganar una. ¿Cómo un adulto, habiendo tanta información, tantos temas, logra realmente aprender, es decir, tener aprensión de un tema, incorporar en su vida un tema? Me dijiste un tema y fue culpa mía que no profundice en él. Claro, porque hay que buscar mentores. Mentores. Hay que buscar... El ser humano tiene como 3 columnas que mueven sus competencias, su aprendizaje. Una columna es la experiencia, indudable. Otra columna es el aprendizaje, lo racional, ¿no? lo experimental, lo racional. Y hay otro que es lo abstracto, la persona. Entonces, incluso para las evaluaciones de nuestras personas. Entonces, yo hago una evaluación de una persona y veo
qué le falta y en qué columna lo puedo poner. Si lo puedo poner en la columna racional, lo mando a estudiar o le entrego un libro o lo mando a un cursito o le paso un video o una película. La columna racional. Okay. La columna experimental lo tengo que mandar a hacer una pasantía o lo mando a un viaje o lo mando a una feria o le digo ve y trabaja con este equipo dentro de esta organización. Correcto. Entonces, y ahí pero cuando es lo abstracto, solamente se puede solucionar o con mentoría o con tutoría, con coaching o con terapia a veces. A veces hay que mandarlo a donde un profesional. Entonces, cuando es un tema personal, que hay que trabajarlo, es lo que llaman retroalimentación, pero la gente en este momento necesita mucha cercanía, sobre todo los más jóvenes. Cuando te acercas a ellos, tiene que ser con el propósito de mejorarlos y tienes que aprender de esas condiciones de cómo soy un mentor o cómo soy un tutor o cómo soy un coach e incluso yo mismo cómo busco apoyo en una persona que realmente me pueda ayudar con la situación que estoy viviendo. Cuando tengo claras esas tres cosas, el mentor se vuelve una persona muy importante. Y en el proceso de formación de directivos o de directores de compañías, o como le llamamos acá en este espacio, CEO, el ser CEO, el estar en la cabeza de la compañía y tener un equipo, ¿no? Sus reportes directos, implica hacer ese proceso. Lo que entendería es mirar a su equipo y decir, esta persona, ¿cómo lo llevo a hacer crecer o cómo llego a que dé su máximo desempeño? Y buscar ese camino, ¿no? ¿Verdad? O ese pilar, como tú le llamas, o el aprendizaje, o la experiencia, o el marco conceptual, la tutoría, el coach, la terapia. Mira, hay un caso muy interesante de la empresa Bosch en China. ¿De la empresa? Bosch, las baterías y estas cosas, ¿no? Ellos tienen una planta muy grande en Alemania y en China tienen 75,000 empleados. Y en este momento te ingresas a buscar el caso de ellos y están promoviendo el coaching style. China, wow. Que te imaginas la esclavitud. La vicepresidenta dice que lograron transformar la organización porque a todos sus gerentes los metieron en el coaching style. Cada uno de ellos tiene la obligación de dedicar el 30% de su tiempo a trabajar con sus empleados directos y les ha dado resultado. Que los directores siempre buscamos, muéstrame que eso ha dado resultados en otro lado, porque si no es subjetivo, ¿no? O si no es muy romántico. No, no es romántico. Dar resultados, darle tiempo a la gente, dar resultados económicos. Increíble. Bueno, contigo, Diego, podíamos estar horas conversando. Así que en este primer round vamos a terminar esta entrevista que ha sido fantástica. Diego Jaramillo, ¿no? Un gran ser humano, un profesor, educador y director de directores. Muchas gracias. Es un gusto tener, y escritor. Es un gusto haberte tenido en... Esto fue mío, me encantó la entrevista. En CEO Talks. Como tú sabes, aquí lo que buscamos es explorar el lado humano de alguien quien dirige una organización. Aprender de ese lado humano e irnos con esas reflexiones y esos aprendizajes que nos sirvan para hacer nuestro trabajo de dirigir empresas. Muchísimas gracias por esta invitación. Fue un gusto verte. A ti un placer que este espacio es tuyo. Así que cuando estés por aquí, por Guayaquil, espero que nos veamos aquí a tomar un cafecito. Muchas gracias. A ustedes, amigos televidentes, gracias por acompañarnos en CEO Talks. No se pierdan los próximos programas. Tenemos invitados tan interesantes y brillantes como Diego.